Hola mis queridas mecenas, les traigo este tutorial que tenía pendiente donde vamos a pintar la mariposa del estudio de Marie Sibylle Merian. Esta mariposa la pueden realizar sola o la pueden agregar a la composición de insectos que fue nuestro proyecto número 6. Vamos a comenzar pintando parte de las alas, vamos a partir por las zonas azules, así que vamos a usar azul ultramar, azul cerúleo y negro. Ahora vamos a preparar los colores. Vamos a partir por el azul cerúleo. Lo vamos a trabajar en una primera capa con una consistencia lechosa. Lo vamos a probar. Perfecto. Ahora vamos por el azul ultramar. El azul ultramar lo vamos a trabajar en una consistencia cremosa. Esto quiere decir que es una consistencia mucho más espesa, porque este azul lo vamos a usar para dar las zonas de sombra de esta mariposa. Entonces mucho más intenso, ¿verdad? El negro lo vamos a ver después. Entonces voy a partir por el azul cerúleo. Estoy con un pincel pequeño. Este es el 18-0, pero puede ser un 5-0. Lo que pasa es que lo voy a usar para pintar las zonas más pequeñas. Entonces vamos a ir pintando por fragmentos, igual como lo trabajamos con la mariposa nocturna en clases. Vamos pintando sin guardar ni luces ni brillo. Estamos con seco húmedo. Siempre que trabajamos el seco húmedo, nos fijamos de que el pigmento disuelto que estamos agregando no se vaya quedando como atascado en el papel. ¿Ya? Esto es asegurándonos que tenga la cantidad de agua correcta. Ahora me voy a cambiar a un pincel 00 porque los fragmentos se comienzan a ver cada vez más grandes. Seguimos pintando en seco húmedo con nuestro azul cerúleo con una consistencia lechosa. Acá teníamos un espacio blanco que no hay que pintar. Y ahora vamos a hacer una reserva de blancos en esta zona, en la zona del centro, por lo que vamos a lavar nuestro pincel, quitar las gotitas y absorber. Esto es una pequeña reserva de blancos, no es muy... Agregamos unas gotas de agua. Y vamos dejando todo el excedente en nuestro papel. Y listo, aquí quedó el brillo, es un pequeño brillo. Y ahora me paso al último fragmento intercalado que da una vuelta completa.
Seguimos en seco húmedo. Pero ahora vamos a hacer una reserva de blancos más intensa, o sea, más blanca. Así que vamos a pintar solamente un fragmento, que es como un cuarto del total. Nos detenemos, lavamos el pincel, escurrimos las gotitas y tomamos el pigmento donde lo dejamos, pero esta vez estamos con agua. Entonces, eso genera que efectivamente se haga una graduación del tono. Avanzamos y luego vamos a volver a poner pigmento y vamos a terminar de dar la vuelta. Aquí analizamos si el pigmento necesita ayuda para ser arrastrado, pero ahora tenemos el pincel con pigmento, así que hay que lavarlo, dejar caer las últimas gotitas y luego ir a ayudar al pigmento. Aquí hay que tener cuidado porque agregué igual una gota de agua que va haciendo que todo el pigmento se vaya expandiendo hacia abajo y esta zona ya se estaba comenzando a secar. Entonces, si ahora no relleno este espacio que está un poco seco, me va a generar una mancha, o sea, el efecto coliflor. Así que voy a rellenar esta zona con pigmento, con azul cerúleo, porque esta zona es oscura, así que aprovecho nuevamente de agregar pigmento en lugar de agua. Así que ahí está. Esperamos que se seque. Podemos verificar si los primeros que pintamos ya se secaron y así poder ir pintando los que quedaron en blancos intercalados. Entonces retomamos el pincel pequeño, el pincel con el que nos sintamos más cómodos y podemos completar. Ahora este sector es como si fuera un espejo, ya es bastante similar, es muy simétrica esta mariposa. Nuevamente vamos a partir en seco húmedo, estamos haciendo una especie de barrido. Avanzamos alrededor de un tercio, lavamos el pincel, dejamos caer las últimas gotas y luego con agua avanzamos nuevamente 2/3 ahora y luego terminamos con nuestro pigmento. Volvemos a lavar el pincel, dejar caer las gotitas y volvemos a difuminar. Nuevamente avanzamos ahora a la mitad y luego con agua, o sea, lavan el pincel, dejan caer las últimas gotitas y con agua
completamos hasta el final. Una vez terminan, lavan el pincel, nuevamente dejan caer las últimas gotas y vamos a difuminar. Podemos difuminar desde la sombra hacia el brillo. Luego el que sigue ya es mucho más pequeño, así que en el más pequeño simplemente vamos a pintar con el azul cerúleo con la técnica seco húmedo. Vamos a terminar este que nos quedaba acá pendiente. Entonces avanzamos un tercio del total, lavamos el pincel, dejamos caer una última gotita, tomamos el pigmento donde quedó y lo expandemos con agua. Ahora nos vamos a cambiar al azul ultramar. Y vamos a dar una capa encima de nuestro azul cerúleo. Entonces nos cambiamos nuevamente al pincel pequeño y vamos pintando intercalado. En los primeros, en los que son más pequeños, no nos vamos a preocupar de dejar luz y sombra, pero a medida que el fragmento empieza a ser más grande, eso nos da la posibilidad de sí guardar luces y sombras. Entonces vamos intercalado 1, 2 y en el tercero vamos a comenzar a trabajar la luz y la sombra. Esto lo vamos a hacer guardando la sombra en el borde bajo. Entonces podemos usar la técnica del barrido y también podemos usar la técnica húmedo sobre húmedo. Ahora vamos a probar la del barrido. Entonces me cambié a un pincel 00 y con el azul ultramar voy a pintar la mitad de mi fragmento hacia la zona de abajo. Luego voy a lavar mi pincel, dejar caer las últimas gotitas y completar con agua. Mientras siga húmedo, puedo seguir intensificando las zonas de sombra en la parte baja. Y ya en nuestro cuarto fragmento intercalado, que es mucho más extenso, vamos a guardar zonas de sombra con el azul ultramar, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Entonces, por ejemplo, esta zona es mucho más grande, puede ser que el barrido se vuelva en contra nuestra. Entonces lo más seguro sería pintar en húmedo sobre húmedo, pero también se puede hacer el barrido. Ahora vamos a intentar húmedo sobre húmedo, para así después ustedes tengan la libertad de escoger con cuál de las dos técnicas se sienten más cómodos. Entonces lo primero será humedecer este fragmento. Dejamos siempre en blanco la mancha que está en el centro. Eso corresponde a otra parte del ala. Humedecemos.
verificamos que no haya exceso de agua y que tampoco haya una zona que esté seca. Luego de eso vamos a nuestro azul ultramar y vamos a agregar gotitas desde la zona baja y gotitas desde la zona superior. Bueno, esta mariposa tiene sus alas muy intensas, entonces por ejemplo si la primera capa de azul cerúleo queda muy celeste, lo ideal sería también poder intensificarlo, ¿ya? Porque la zona del centro, que es la zona que da más brillo, no se ve en la referencia una reserva de color muy blanca, sino que se ve un azul muy intenso, como más fluorescente, y es por eso que usamos el cerúleo. Entonces, en la parte del centro vamos a agregar nuestro azul cerúleo. Y ahora haremos lo mismo con el último fragmento, pero acá es muy importante que el que acabamos de pintar ahora se seque por completo, ya que entra en contacto en la curva. Así que vamos a esperar que se seque para poder continuar con él. Ahora que ya está seco este sector, vamos a humedecer entonces la última franja intercalada. Humedecemos con agua. Vamos a nuestro azul ultramar, también lo vamos a poner en el borde inferior y en toda la curva. Recuerden que la consistencia del azul ultramar es una consistencia cremosa, porque esto nos permite que efectivamente esté pigmentando mucho más. Luego también vamos a agregar azul cerúleo. Y finalmente vamos a terminar con azul ultramar. Ahora vamos a seguir pintando los intercalados que nos quedaban de la zona derecha de nuestra mariposa. Vamos a ir haciéndolos en la misma técnica, que era la seco húmedo. Estábamos trabajando una especie de barrido y estábamos con azul cerúleo. Este azul cerúleo está con una consistencia como leche. Entonces pintábamos alrededor de un tercio, luego lavábamos el pincel, escurríamos el exceso de agua, continuábamos subiendo con agua y luego seguíamos subiendo con nuestro azul cerúleo. Entonces así teníamos nuestro tono en la zona inferior y en la zona superior del fragmento. Después lavamos el pincel y difuminamos. Y en este fragmento vamos a pigmentar la mitad, ¿ya? La mitad que da hacia la parte baja del fragmento, vale decir hacia la zona derecha baja. Entonces vamos a pintar con nuestro azul esa zona, luego rápidamente vamos a lavar el pincel, vamos a escurrir el exceso de agua y desde el otro extremo vamos a pintar solo con agua, cosa que así podamos tener una degradación del pigmento. Voy a absorber esto arriba porque aquí quiero que se mantenga una zona de luz. Luego nos quedan dos fragmentos que son más pequeños. Esos los vamos a pintar con un pincel pequeño y en esta zona no vamos a hacer reservas de blancos, así que simplemente pintamos en seco húmedo.
Este fragmento es el último fragmento. Y ahora nos vamos a pasar a pintar los que nos quedan con el azul ultramar. Entonces nos cambiamos de azul al azul ultramar. El azul ultramar lo estábamos trabajando con una consistencia más espesa. Lo estábamos trabajando con una consistencia cremosa. En el segundo fragmento intercalado, que quiere decir que es el cuarto, vamos a comenzar a intentar a reservar el blanco, así que pintamos la mitad, luego lavamos el pincel, escurrimos las gotas excedentes y pintamos con agua la mitad superior. Cosa de intentar ya a buscar un brillo muy sutil en la zona de arriba del fragmento. Mientras sea posible, vamos a seguir intensificando la sombra, vale decir, mientras siga húmedo el fragmento, vamos a aplicar un poquito más de pigmento con nuestro azul ultramar en la zona baja. Luego nos cambiamos de pincel a un 0 o 00, ya que los fragmentos comienzan a ser más grandes. Entonces nuevamente vamos a pintar la mitad de abajo con el azul ultramar con una consistencia cremosa, luego lavamos el pincel, dejamos escurrir las gotitas principales y luego con agua completamos la parte superior. Si hay algún exceso de agua, simplemente se absorbe con el pincel humectado. Y luego, como hemos absorbido, vamos a llevar el pigmento hacia arriba. Reforzamos las zonas de sombra mientras esto siga húmedo. Ya nos podemos pasar al último fragmento. Estos fragmentos más grandes los hicimos antes en húmedo sobre húmedo y vamos a seguir con esa misma estrategia. Entonces humedecemos con agua, luego en la parte baja y en la parte superior vamos a poner nuestro azul ultramar, cosa de aportar sombra. La zona del centro también la estábamos intensificando con nuestro azul cerúleo. Haremos lo mismo en toda la parte derecha. Partiremos por el primer fragmento. Entonces humedecemos. Azul ultramar en el borde bajo que está hacia la izquierda y en el borde superior que está hacia la derecha. Y el centro lo vamos a hacer con el cerúleo. Tenemos que tener cuidado que no se nos vaya a secar. En el caso de que se esté secando, uno puede agregar una gotita de agua. En el caso de que siga húmedo, pueden aprovechar de intensificar su azul ultramar. Si no alcanzan, no importa, porque siempre podemos hacer nuevas capas. Luego, en el fragmento que sigue, podemos decidir si usar la técnica del barrido o nuevamente usar húmedo sobre húmedo. Si hacemos barrido, con el azul ultramar vamos a pigmentar la mitad del fragmento. De hecho, vamos siguiendo lo que pigmentamos en la primera capa con el cerúleo. Luego lavamos el pincel, dejamos escurrir el excedente de las gotas sobrantes
y con agua vamos a expandirlo hacia el otro extremo, que es el extremo del brillo. Si ustedes llegan a notar que cuando hacen el barrido, este barrido marca la trayectoria que está teniendo el pincel, si sienten que no queda constante, liso, es mejor pasarse a la técnica húmedo sobre húmedo. Seguimos y para el siguiente ya puede ser buena idea cambiarse al pincel más pequeño y en ese fragmento también vamos a pigmentar la mitad que está hacia nuestra izquierda y luego vamos a completar con agua la otra mitad que está hacia la derecha. Entonces pigmentamos, lavamos el pincel y seguimos con agua. Y a los que siguen, el que sigue es un fragmento pequeño, así que simplemente lo vamos a pintar con seco húmedo con el pincel pequeño y no vamos a hacer ni luces ni sombras, lo vamos a pintar constante. Ahora, por ejemplo, ya podemos comparar la mitad que pintamos, ya está seca, entonces podemos evaluar qué capas podemos reforzar. ¿Ya? La cuarta capa, o sea, el cuarto fragmento está mucho más claro que los dos que están al lado de él, entonces le tengo que dar otra capa. Lo mismo pasa con el sexto y el octavo. Ya pasó que el séptimo está más oscuro, se nota mucho más el traspaso del azul ultramar al azul cerúleo, así que tengo que dar capas extras a los que están a los lados para que así queden todos en una misma tonalidad. Entonces voy a dar las capas extras que me faltan en esta área, mientras espero que se seque esta. Para dar esas segundas capas, simplemente vamos a hacer el mismo paso que dimos en las segundas. Luego vamos a verificar que esté seco para poder pintar los que nos faltan. Entonces el fragmento grande lo hacemos húmedo sobre húmedo. Seguimos con el mismo pincel 0 o 00.
Tratamos de seguir la sombra guía que está en el fragmento de al lado. O sea, la zona oscura nos va a decir hasta dónde oscurecer para que se note una continuidad en el brillo. Y el centro lo rellenábamos con azul cerúleo. Mientras sigue húmedo, podemos intensificar el azul ultramar. Y para que no se note ese traspaso del color, o sea, para que no se note como una línea y se vea más gradual, recuerden siempre lavar su pincel, quitar todas las últimas gotitas y luego difuminar. Vamos a difuminar desde el azul más oscuro hacia el azul más claro. Entonces así el traspaso se ve más gradual. En los fragmentos más pequeños nos cambiamos a la técnica del barrido, pero en el caso de que a cualquiera le incomode esta técnica, lo pueden hacer también con la técnica húmedo sobre húmedo, igual como hicimos el fragmento de al lado. Voy a intensificar un poco más el tono mientras esto sigue húmedo, tratando de tomar siempre de guías donde terminó la sombra en ambos fragmentos que se encuentran a los lados del que estoy pintando. Y luego pintaré los dos fragmentos que faltan con el pincel pequeño. Y así vamos a dar por terminada como estos fragmentos. Vamos a esperar que se quede por completo para poder continuar a otros fragmentos. No, me parece que este que está acá también es azul. Entonces, a la medida que esté seco, el de al lado, podemos pintarlo. Me quedo en el tintero. Claro, acá tenemos un 2 3. Entonces, en el otro lado también tiene que ser un 2 3. Vamos a humedecer esa parte. Tenemos que hacer eso sí, todo el proceso que hicimos para los otros, vale decir que vamos a pintar con cerúleo primero y luego vamos a dar la capa de azul ultramar. Entonces lo primero era pintar con el azul cerúleo. Bueno, ya podemos comenzar a dar el gesto de la sombra en el borde superior que está hacia nuestra derecha. Ahora, una vez que esté seco, para la segunda capa vamos a volver a humedecer y vamos a agregar nuestro azul ultramar. Este azul ultramar tiene que estar con una consistencia cremosa. Lo agregamos desde la zona derecha arriba del fragmento.
Y la parte de abajo, la idea es que quede en un tono similar al fragmento de al lado, así que en el caso de que necesiten agregar más cerúleo, lo hacen en esta misma capa. Ahora continuaremos pintando la ala que está a la izquierda, pero en la parte de atrás. Y vamos a seguir con la misma estrategia que estábamos pintando estas otras dos partes. Vamos a seguir pintando por fragmentos. Entonces vamos a partir por el fragmento número 1. Este fragmento es más grande que lo que hemos pintado antes, entonces podemos cambiarnos a un pincel un poco mayor. Yo, por ejemplo, estaba pintando con el pincel 00 y aquí me voy a cambiar a un pincel tamaño 1 o 2. Vamos a humedecer. Siempre en los fragmentos que son un poco más grandes yo prefiero usar la técnica húmedo sobre húmedo. Entonces ahora me voy a cambiar de pincel, voy a volver a mi pincel 00 y nuevamente vamos a seguir pintando con nuestro azul cerúleo la primera capa. Recuerden que esta capa estaba de una consistencia leche. Vamos a agregar el pigmento desde la zona baja. Luego, una vez que avanzamos alrededor de un tercio, lavamos el pincel, dejamos caer unas gotitas, tomamos el pigmento donde quedó y lo expandemos. Luego volvemos a nuestro azul cerúleo para continuar pintando más pigmentado. La idea es tener en la zona de centro una reserva de blancos, pero esa reserva de blancos igual que las anteriores. No es que sea blanco blanco, sino que queremos que se vea el azul cerúleo de abajo. Y una vez hecho eso, esperamos a que se seque. Entonces voy a extender los fragmentos siguientes. Los fragmentos siguientes se mantienen oscuros como, no es en el centro, pero están orientados a la parte superior. Esta parte, eso sí, es negra. Lo vamos a hacer al final. Pero con respecto al azul, se mantiene más oscuro la zona de arriba que la zona de abajo. Así que ese va a ser nuestro trabajo ahora. Vamos a pasarnos al fragmento siguiente. Ahora sigo con el pincel 00 porque este fragmento vuelve a ser más pequeño. Voy a partir desde la zona baja. Y en la zona de arriba vamos a intentar mantener el pigmento. Luego nos volvemos a intercalar. Acá me intercalé dos, fue un error. Entonces, a medida que voy avanzando en los sectores intercalados, voy humedeciendo, siempre dependiendo del tamaño que tiene el fragmento. Voy pigmentando desde la parte baja. La parte baja es la que debiera ser más clara. Voy subiendo con el pigmento y una vez que llego a la parte superior,
voy a agregar unas gotitas extra de pigmento para que así esa parte quede inmediatamente un poco más oscura que la parte de abajo. Y sigo repitiendo el mismo paso. Acá no lavé muy bien mi pincel, por eso está con un poco de pigmento. Y aquí hay una zona que no hay que agregar agua ni pintar, es como una mancha, la referencia se ve de un color gris claro. Esas partes las vamos a hacer al final como detalles. Llegando a las últimas zonas, los fragmentos empiezan a ser más pequeños, así que aquí siento que uno no corre el riesgo de que la técnica seco-húmedo quede muy manchada, así que uno puede usar perfectamente esa técnica en estos fragmentos más pequeños. Y luego para los fragmentos más pequeños nos podemos cambiar a un pincel más pequeño. Por ejemplo, este último fragmento, que es como un triángulo, es muy chiquitito, así que acá lo más conveniente es pintarlo con un pincel menor a 0. Y mientras esperamos que se seque esta franja, nos podemos pasar al sector derecho y hacer efectivamente el mismo proceso que hicimos en el sector izquierdo. Entonces acá los fragmentos vuelven a ser más largos, un poco más grandes, así que vuelvo al pincel 0 o 00. Avanzamos un tercio, lavamos el pincel, escurrimos las gotitas, volvemos a donde quedó el pigmento, lo extendemos nuevamente ahora a 2 tercios y terminamos de completar en 3 tercios con el pigmento. Nuevamente lavamos el pincel, escurrimos las últimas gotitas y difuminamos intentando romper estas líneas que quedan para que el traspaso de la sombra a la zona de más brillo se vea gradual. Ahora en este sector
podemos ver que se van a hacer algunas reservas de blanco en las puntas, que no estaba pasando en el otro sector. Así que ahora vamos a cambiar un poquito la estrategia de luz y sombra. Vamos a partir igual agregando el pigmento desde abajo. Humedecí primero. Empiezo a agregar el pigmento desde abajo. Comienzo a subir. Y en la parte superior voy a dejar un cuadrado sin pigmento. O sea, voy a bordear todo mi fragmento, dejando bueno, es un rectángulo solamente blanco, pero ahora voy a lavar mi pincel en agua para quitar todo el pigmento. Escurro las gotitas para que el pincel quede humectado y ahora voy a difuminar para que ese cuadrado se vea un poco más gradual. Entonces repetimos, humedecemos con agua. Luego comenzamos a agregar el pigmento desde la parte baja que está hacia nuestra izquierda. Abarcamos alrededor de la mitad del fragmento y luego vamos a comenzar a bordear el fragmento. Una vez que termino de bordearlo, me queda una especie de rectángulo. Lavo el pincel en agua, dejo caer las principales gotitas y ahora voy a difuminar. Si yo quiero que este rectángulo quede muy blanco, difumino desde el brillo hacia la sombra. Si quiero que este cuadrado no quede muy blanco, difumino desde la sombra hacia el brillo. Ahora seguimos y seguimos repitiendo el mismo paso. Aquí se me está secando el fragmento, así que para poder terminar bien necesito volver a humedecerlo. Entonces vuelvo a humedecer casi por completo el fragmento, o sea, en la parte donde puse pigmento lo vuelvo a humedecer, pero con cuidado. Y una vez que vuelvo a humedecer, voy a continuar con el mismo proceso que estaba haciendo antes. Y para el último fragmento me voy a cambiar a un pincel más pequeño. Y el último fragmento ya no tiene el brillo, entonces simplemente puedo pintar en seco húmedo. También en esta zona uno puede volver a humedecer, o sea, uno puede hacer la técnica húmedo sobre húmedo si así lo desea. Como la zona es más oscura que el resto, yo inmediatamente lo hago con seco húmedo porque así no tengo una capa extra de agua que transforme mi color en un color un poco más transparente. Entonces ahora hemos terminado los fragmentos intercalados, nos queda pasarnos a pintar los que faltan entre medio. Ya, en el segundo fragmento que tenemos de la izquierda a la derecha, tenemos una especie de mancha. También va a venir esa mancha después en otro fragmento.
Entonces vamos a intentar no pintarla. Voy a ir seco húmedo y voy a dejar sin pintar esta mancha que tiene abajo. Ahora con la que sigue voy a hacer lo mismo. Acá hay dos manchas, la superior blanca y abajo hay una mancha café. Como la mancha de abajo es café, uno igual podría pintar con azul, pero el café va a quedar un poco... va a cambiar igual un poquito la intención del color si ponemos el azul debajo. Así que la vamos a dejar sin pintar. Ahora sí, acá retornamos y ya no hay más manchas, así que volvemos a nuestro pincel 000, volvemos a humedecer. Y volvemos a pigmentar. Recuerden que esto lo vamos pintando por fragmento porque como la acuarela, sobre todo la técnica húmedo sobre húmedo, se delinea a sí misma, o sea, el borde siempre queda mucho más marcado, aprovechamos esta cualidad que tiene la acuarela y vamos pintando por fragmentos para que así, con esta cualidad, se vayan marcando inmediatamente estas líneas y después no sea necesario con el pincel hacer esta línea. Entonces siento que así se ve más natural. Representa más, de hecho, la anatomía que tiene la mariposa y es por eso que estamos pintándolo por fragmentos. Bueno, acá me falta uno porque al inicio cometí el error de saltarme dos. Así que ahora voy a continuar con la parte derecha. Hay dos en el centro que son de otro color, son café, así que por eso no los pintamos. Bueno, acá volvemos a lo de pintar un tercio, luego guardar el brillo y luego nuevamente pintar. Siempre me voy guiando un poquito por las zonas de sombras de los que están a los lados. La parte de arriba ya está seca, así que voy a continuar hasta el final con agua, con la intención de humedecer todo lo que se secó, pero ahora voy a agregar el azul.
Y ya desde este nuevamente comenzamos a reservar el brillo en esta especie de rectángulo hacia el final del fragmento. Entonces seguimos. Igual mientras sigue húmedo, uno siempre puede volver a dar una segunda capa, como inmediatamente, sin esperar que se seque, pero esto es solamente si es que sigue húmedo y si es que sigue húmedo todo el fragmento. Si el fragmento ya empezó a secarse, siento que ahí siempre es mejor esperar a que seque por completo y después dar la segunda capa. Ahora que ya hemos terminado la primera capa de ambas partes de nuestra mariposa, vamos a continuar haciendo las segundas capas. Para las segundas capas vamos a ir usando exactamente la misma estrategia que hicimos ahora, solamente que nos vamos a cambiar de color. Al igual como lo hicimos antes, ahora nos vamos a cambiar al azul ultramar. Entonces preparamos nuestro azul ultramar y lo vamos a preparar con una consistencia cremosa. Esto quiere decir que queda bastante espesa la consistencia. Y vamos a repetir exactamente todo el mismo proceso que hicimos antes. Entonces voy a partir por el fragmento más grande. Recuerden que en este fragmento había trabajado con un pincel 1 o 2, pero este pincel solamente lo estoy usando para humedecer.
Cuando llegue el momento de aplicar el pigmento me voy a cambiar nuevamente a mi pincel 00. Entonces con el azul ultramar voy a seguir las mismas zonas de sombra que dejé con el azul cerúleo. Y en las otras zonas, viendo la referencia me doy cuenta que tampoco es tan blanco, ¿cierto? Es como las zonas claras de los fragmentos anteriores que pintamos. Entonces, si es necesario, hay que reforzar con un poquito de azul cerúleo las zonas de brillo. Igual les tengo que avisar que muchas de las zonas que estamos pintando con el azul ultramar, luego en una tercera capa van a tener un poco de negro. Aprovecho mientras sigue húmedo de incorporar un poco más de mi azul, en el caso de que lo necesite. Voy perfilando los bordes. Siempre es bueno perfilar los bordes mientras sigue húmedo también. Ya sabemos que si se seca no es posible corregir eso. Y una vez que estoy contenta, paso al siguiente fragmento. Acá, ojo que la curvatura del fragmento que acabo de pintar está en contacto con, bueno, con los tres que siguen. Así que pueden pasarse al cuarto. No hay ni un problema en eso. Y acá, por ejemplo, el cuarto, el inicio, está pigmentado con negro, así que estos fragmentos son casi completos con cerúleo, o sea, perdón, con ultramar. Antes los pintamos con cerúleo para que queden igual similares a los que están al lado del brillo, para que no quede un color diferente. Y en las puntas vamos a ir dejando los brillos que dejamos en estos bordes. Entonces vamos a ir avanzando por todos sus bordes, dejando un pequeño rectángulo en el centro, pero en la parte superior. Lavamos el pincel, dejamos caer las principales gotas y ahora vamos a difuminar. Vamos a difuminar desde el brillo hacia la sombra. En el caso de que no logren tener el brillo, siempre ayuda el agua. Obviamente igual hay que dejar escurrir la última gota, pero acá agregamos una gotita del pincel y el agua va a comenzar a abrirse camino y va a reservar el blanco. Vamos a repetir este mismo proceso en todos los que siguen hacia la zona izquierda.
Es importante verificar que no quede demasiado húmedo, que quede a ras de papel, para que así al momento de agregar el pigmento diluido no se expanda demasiado, sobre todo en las zonas pequeñas, porque si el pigmento se expande muchísimo, va a ser un poco más difícil reservar la zona de brillo. Ahora, como se secó el fragmento grande, voy a pintar el que dejé sin pintar. Una vez que pintamos todos los intercalados, nos pasamos a hacer lo mismo en el otro sector. Nuevamente agrego un poco de azul cerúleo en los brillos que hayan estado muy blancos. Mientras hacen el bordeado, algo que puede ayudar es, por ejemplo, no desprender el pincel del papel mientras uno hace el borde, sino que lo desprende en la zona de abajo, donde está la sombra, para así evitar tener descargas de color en la zona que queremos reservar de un color más claro.
Y el último fragmento no tiene brillo ni sombra, así que lo pintamos en seco húmedo. O sea, en realidad no es que tenga ni brillo ni sombra, es completamente sombrío. Es sombra en un 100%, así que lo pintamos en seco húmedo y bien intenso. Ahora ya hemos terminado de pintar ambas alas de manera intercalada, así que vamos a terminar los fragmentos que faltan y ahí vamos a ver cómo queda con esta segunda capa. Y en la tercera capa va a aparecer los detalles de negro y ahí lo damos por terminado. Entonces volvemos a los intercalados, volvemos al pincel pequeño. Entonces los siguientes vamos a ir dejando los fragmentos que son cafés, siempre hay que tener cuidado con eso. Ahora estoy humedeciendo ya porque los fragmentos comenzaron a ser más grandes. Y sigo dejando el brillo en la parte superior. Los brillos en esta zona no son tan marcados como en la zona derecha, pero por eso mismo cuando hicimos la primera capa no nos preocupamos de dejarlos. Así no llegamos al tono blanco del papel, sino que llegamos al tono de la primera capa, que fue la del azul cerúleo. Recuerden que a medida que el fragmento se va haciendo más grande, pueden ir cambiándose a pinceles más grandes. Yo en los fragmentos más pequeños estaba con un 5-0, creo que de hecho en el más pequeño estaba con un 18-0 y ahora ya estoy con el 0-0. En el caso de cuando estén haciendo este borde, si les cuesta mucho y si es que tienen un pincel 5-0, pueden probar a hacerlo con un pincel más chiquitito, lo del borde, porque así van a llevar menos pigmento y va a ser quizás más simple de controlar. Entonces seguimos humedeciendo. Nos preocupamos siempre de tener el pigmento con la consistencia cremosa. La zona de arriba ya se me secó, así que voy a completar con un poco de agua, pero es para poder humedecer esa zona seca y poder seguir trabajando.
Ahí se me cayó una gran gota de agua. Eso pasa en el fondo cuando uno no deja escurrir absolutamente todas las últimas gotitas, que si queda una gota va en el fondo como a explotar por sobre el papel y va a generar una reserva de blancos mayor. Ahora había un fragmento que no había pintado al inicio, así que voy a hacer la primera capa de ese. La primera capa era con el azul cerúleo. Y ahora sigo trabajando hacia la zona derecha. Recuerden siempre que los fragmentos que están al lado del que estemos pintando actualmente nos van a servir de guía hasta dónde debemos llegar con la zona de la sombra, o sea, las zonas más oscuras. La idea es detenernos donde se detienen los que están a los lados, porque así le damos una continuidad a la sombra. Y lo mismo en realidad va a pasar con el brillo. En esta zona ya se comienza a perder el brillo que reservamos en los tres primeros y acá nos empezamos a preocupar de reservar el brillo solo en la zona superior.
Recuerden que seguimos haciendo lo mismo que estábamos haciendo en las primeras capas, solamente que ahora hemos cambiado el azul cerúleo por el azul ultramar. El azul cerúleo lo que aporta es que se ve un poquito más flúor, ¿verdad? Si fuera solamente el azul ultramar con agua. Y ahora voy a hacer la segunda capa del único fragmento que me falta,